Hoy hablaremos sobre el acto jurídico. En el contexto legal peruano, un acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Los actos jurídicos son regulados por el Código Civil peruano, que establece las normas generales aplicables a estas manifestaciones de voluntad. A continuación, voy a proporcionar información general sobre algunos aspectos relevantes de los actos jurídicos en el Perú. Primero, manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad puede ser expresa mediante palabras escritas o tácita inferida de las acciones o circunstancias. Se busca que la voluntad sea libre, consciente y sería al momento de realizar el acto jurídico. Objeto del acto jurídico debe ser posible, es decir, no debe ser física ni jurídicamente imposible. Debe ser determinado Los elementos esenciales o de existencia son tres, sobre los cuales regularmente siempre decimos que dichos tres elementos constituyen la voz del acto jurídico. ¿Y por qué decimos que tiene voz? Porque efectivamente dichos elementos constituyen la voluntad, el objeto y la solemnidad. Esa voluntad debe ser hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias de derecho, que van a ser en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones o situaciones jurídicas concretas. La voluntad puede ser expresa o puede ser tácita. Se dice que la voluntad es expresa cuando se señala verbalmente o por escrito, y se dice que es tácita cuando se realiza por actos o hechos que la presupongan o hagan presuponerlo. El objeto debe ser posible tanto física como jurídicamente hablando. Un objeto imposible, físicamente hablando, es aquel que no existe y sobre el cual no puede recaer un acto jurídico. Un objeto que sí existe, físicamente es posible, lo podemos tocar, lo podemos palpar, pero sobre el cual no puede recaer un acto jurídico porque jurídicamente no es posible, es, por ejemplo, los estupefacientes. Por ejemplo, todas las sustancias que estén prohibidas por la ley, incluso que su comercialización entrañe la comisión de un delito. Este es el objeto físicamente posible, pero imposible jurídicamente hablando. Y por último tenemos la solemnidad en los actos jurídicos en que la ley expresamente señale la solemnidad del acto. Por ejemplo, en los matrimonios. Vamos a hablar de los elementos de validez del acto jurídico. Estos son la capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, la licitud y la forma. Vamos a hablar del primero de ellos, de la capacidad. La capacidad se refiere a esa idoneidad que marca la ley en las personas para ser susceptibles de derechos y obligaciones. Y al respecto, la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde que el individuo es concebido, es protegido por las leyes. Y la capacidad de ejercicio es aquella que se adquiere al cumplir la mayoría de edad y es cuando la persona puede ejercer por sí mismo sus derechos. Y obviamente, desde luego, cumplir sus correspondientes obligaciones. La ausencia de vicios en la voluntad. Esta se refiere a que para la celebración de un acto jurídico no debe existir ni lesión jurídica, ni violencia, ni error, ni dolo, ni mala fe en el acto jurídico. Se dice
que hay lesión jurídica, nos marca la ley con relación a la lesión jurídica, que el que aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad de una persona, obtenga de esta un lucro excesivo o una desventaja jurídica evidentemente desproporcional. Esta es la lesión jurídica. Por el otro lado, también nos dice que la ausencia de vicios en la voluntad no debe de haber violencia, no debe existir error, no debe existir dolo y no debe de haber mala fe. Por el otro lado, tenemos que la licitud que nos pide la ley como uno de los elementos de validez es en el objeto, en el motivo, en el fin o en la condición para la celebración del acto jurídico. Y por último, tenemos la forma, como cuando la ley así lo establezca, la ley así lo señale. Por ejemplo, en los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles, en que la ley, cuando este bien inmueble está bajo el régimen de propiedad privada, nos exige que tenga que ser ante notario público, que el contrato de compraventa deba ser ante notario público. En tal y mientras esto no sea así, el contrato de compraventa pues es nulo, carece de uno de los elementos